nombre de Editorial Jusbaires, les doy la bienvenida a la presentación de una nueva obra, Aportes feministas para el servicio de justicia, de la colección del Observatorio de Género de la Justicia. Nos es muy grato volver a reencontrarnos en forma presencial, en esta ocasión en la Feria Internacional del Libro, en su edición número 46. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Contamos también con el acompañamiento de funcionarios, empleados y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agradezco también la presencia de nuestra presidenta del Consejo Editorial, la doctora Ana Salvatelli, y de la secretaria de Administración General y Presupuesto, doctora Genoveva Ferrero, a quien le doy la palabra. Adelante, Genoveva, gracias. Bueno, un poco más bajo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es un honor para mí estar presentando este libro. La verdad, en primer lugar, tengo que agradecerle a la directora del Observatorio de Género, el cual como secretaria tengo el honor de presidir, a la directora Diana Mafía, por invitarme, por tenerme en cuenta, a todo su equipo, que tengo el honor ya de conocer hace un tiempo. La verdad, tiene un equipo técnico, muy estudioso, muy abocado a esta materia en el Poder Judicial, que tenemos que hacer brillar, que tenemos que apoyar. Desde la Secretaría de Administración, mi compromiso con todos ustedes de apoyar esta temática. Me acompaña acá la consejera Ana Salvatelli, con la que trabajamos estos temas en conjunto desde el Consejo de la Magistratura. En esta oportunidad, este libro de Aportes feministas para el servicio de justicia tiene justo, que estábamos leyendo con la doctora, un capítulo que habla sobre la violencia de género en espacios laborales institucionales. Está acá la doctora María Paula Botnar, por acá, que la saludé. Decirles que este trabajo va a ser súper importante para nosotros. Hemos iniciado una mesa en todo el Poder Judicial, TCJ, Ministerio Público y Consejo de la Magistratura, para hacer el primer protocolo sobre violencia de género en espacios laborales e institucionales. Y creo que este tipo de trabajos es de gran aporte para nosotros, que somos los encargados de diseñar las políticas públicas en el marco del Consejo. Felicitaciones acá a los expositores, tenerla a Dora acá entre nosotros, que es una especialista del tema, es un honor, así que bueno, los dejo en manos de ellos y muchas gracias, y como siempre, felicitaciones Diana. Gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, voy a leer unos agradecimientos de parte de las tres compiladoras. Le agradecemos especialmente a todo el equipo que conforma el observatorio y a quienes han formado parte de él en algún momento, que con su compromiso sostenido han colaborado todos estos años para que el material de este libro sea posible. Le agradecemos muy especialmente a Lumine Moreno, quien con su agudeza y generosidad desde el inicio comparte, acompaña y guía las iniciativas de todo este equipo, y a Eugenia Poggio, que siempre está detrás de escena poniendo el cuerpo para que todo salga bien. A Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial, que respalda permanentemente las actividades que llevamos a cabo, hoy inclusive. A Josefina Ordenavia, que colaboró en la revisión y sistematización de los artículos. A la editorial Jusbaires, con quien tenemos la satisfacción de volver a trabajar. Especialmente a Julia Sleiman, Marta Barzuglia y Daniela Doni, quienes han colaborado con esta publicación. A Mariana Pitaluga, que nos vuelve a acompañar en el diseño de la tapa. Y a Gladys Rodríguez y Pablo Salazar, que han hecho todo lo necesario para que hoy nos podamos encontrar aquí presentando este libro. Para finalizar, agradecemos enormemente a Dora Barranco, Mariano Fernández Valle y Alejandra Lunik, que nos han dado la alegría de aceptar participar de la presentación, y por supuesto a las 37 personas que escribieron artículos y forman parte de esta compilación. Algunas de estas personas están hoy también presentes en esta sala acompañándonos, celebrando con nosotras, así que a todas estas personas y al público presente les decimos muchas gracias. En el observatorio, la comunicación en general siempre fue un eje fundamental hacia adentro del Poder Judicial para difundir temas relevantes y actuales referidos al derecho y para traer sobre todo discusiones de los feminismos académicos y los feminismos del derecho hacia adentro del Poder Judicial. Y también hacia la ciudadanía para promover mayor conocimiento de los derechos y los recursos de exigibilidad que tienen disponibles.
Además, la comunicación siempre fue una herramienta de rendición de cuentas para nosotras porque presentamos informes finales de gestión desde hace 10 años, desde que se creó el observatorio, presentamos las actividades que hacemos, quienes conformamos el equipo, así que también es para nosotras una herramienta de comunicación. Promover el conocimiento de los derechos lo tomamos siempre con la frase que nadie reclama un derecho que no conoce. Así que para nosotras es muy importante siempre poner disponibles todos los derechos que pueden exigir las personas de las diversas comunidades. Las diferentes formas que usamos para visibilizar y difundir son muchas. Hemos desarrollado diversos materiales, hacemos presentaciones masivas como en la Feria del Libro, hacemos charlas, conversatorios, talleres, paneles, mesas de discusión, seminarios. Hay un programa de actualización en Género y Derecho en la UBA, dirigido por Patricia Gómez y Diana Mafía. Hemos hecho spots radiales, notas periodísticas, participamos en artículos académicos, en medios masivos de comunicación. Todas estas vertientes de las formas de visibilizar y difundir nuestro trabajo están en relación a que nos parece que si hablamos siempre de la misma manera, nos escuchan siempre las mismas personas. Entonces buscamos diferentes formas de hablarles a diferentes personas. En ese sentido también es que hoy nos acompaña Alejandra Lunik, que es ilustradora y humorista gráfica, porque nos parece que, por ejemplo, la ilustración y el humor gráfico puede ser una puerta de entrada hacia derechos. Podemos verlo, algunas personas pueden verlo como un chiste, pero también puede ser una manera de marcar una falta. A veces ese chiste que nos deja pensando que hay un acceso a justicia que todavía no está dado. Y ese dejarse pensando, dado por un chiste, lo puede llegar a leer una persona que por ahí no lee un artículo académico en un libro, pero igualmente esa llegada está dada por otros modos de comunicar. Entonces hemos tenido presentaciones con arte visual, con música, hoy con ilustración, así que esperamos que hoy en la sala, por ejemplo, haya alguien que solo haya venido por Alejandra para ver su ilustración y que hoy se vaya escuchando algo sobre el observatorio, y gente que haya venido por el observatorio y se vaya pensando en cómo la forma de comunicar de Alejandra puede verse atravesada también en una forma de acceder a la justicia. Dentro de estas diversas formas de comunicar que elegimos y que tenemos la colección de libros de Jusbaires, de género en Jusbaires. La editorial Jusbaires además tiene una política de transparencia y de acceso al material, o sea que tienen el stand con los libros disponibles para la venta, pero también tienen todos los libros para descarga gratuita. Entonces, es una forma de que todo el material acceda a todas las personas. Si ustedes hoy bajan al stand, van a ver no solo la colección de género, sino todo el resto de las colecciones súper interesantes y con un montón de material que pueden bajarse gratuitamente. O sea que les recomiendo, están en el pabellón amarillo, en el stand 1711. Les recomiendo que bajen, que vean. Dentro de nuestra colección tenemos este nuevo libro. Este nuevo libro está basado en el boletín del observatorio, que es uno de los métodos que tenemos de difusión. El boletín nació después del primer año de trabajo del observatorio. El primer número fue en el 2013, ya van 26 boletines, es un boletín cuatrimestral, que tiene secciones breves porque está pensado como una herramienta de trabajo que sea compartida entre la academia, entre operadores de justicia y entre el público interesado en la materia. Y está pensado como una herramienta que pueda ser vista de forma rápida, breve, que no sea tan precisa como un libro, tan pesada como un libro, y que además pueda tener temas más de actualidad. O sea, si hay un tema, sale 3 veces al año, si hay un tema que en ese momento nos parece importante que llegue a operadores de justicia, a público general o a los feminismos desde adentro del Poder Judicial, es una manera rápida en la que pueden acceder. El boletín está construido de manera colaborativa, es una construcción colectiva y es persistente. Hay diferencias teóricas dentro del mismo equipo, teóricas y políticas, pero siempre el objetivo es hacer sinergia para una mejor justicia. Entonces nos juntamos, debatimos sobre cuáles son los temas que nos interesa publicar en ese número y llegamos a un acuerdo consensuado para poder publicar el número del boletín. En el boletín hay secciones, como les decía antes, de las voces que nos inspiran, bueno, gente que nos inspira. Antes había una sección de humor. Hay una sección de informe donde rendimos cuentas sobre los trabajos hechos por el observatorio. Hay una sección de avances donde contamos todas las actividades que estuvimos haciendo. Hay un glosario de recursos, hay sentencias y hay una biblioteca pública donde justamente reseñamos libros que sean de acceso gratuito para las personas interesadas.
Este libro surgió, es un hijo de la pandemia, surgió en el momento en el que estábamos preparando los 10 años del observatorio, que fueron en marzo de este año, pero en ese momento estábamos en 2020 pensando a futuro los 10 años del observatorio, e hicimos el ejercicio de mirar hacia atrás. Y en ese mirar hacia atrás nos pareció muy interesante compartir colaboraciones que consideramos relevantes para comprender los avances de la última década. Nosotros hicimos una revisión hacia atrás y, por dar un solo ejemplo, había un número del boletín que es del 2014 en el que hablábamos sobre micromachismos, que hoy en 2022 es algo que está en boca de todo el mundo, pero que en ese momento estaba en boca de muy pocas personas. Entonces esa clase de temas que nos parecía interesante llevarlos a los operadores de justicia y al público interesado y que venían de los feminismos, ponerlo en discusión. Entonces, el contenido de este libro se basa en la colaboración de estas 37 personas que hicieron para los boletines y en dictámenes que surgieron desde el observatorio, que están anonimizados, pero que fueron solicitados por diferentes áreas judiciales. Entonces, es una forma de mostrar todo lo que se hizo desde diferentes temas en el boletín y desde el observatorio como equipo. Nos parece que es una buena herramienta a futuro, para pensar en una posibilidad de tener un marco de derechos humanos, una perspectiva de género trans incluyente y una mejor y más justicia. Gracias. Ahora le damos la palabra a Mariano Fernández Valle, que fue parte del equipo del observatorio, para nosotras eso es lo más importante, pero también es abogado, es magíster en Derecho con orientación en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, es docente en la Facultad de Derecho de la UBA, es responsable del programa para la aplicación de instrumentos de derechos humanos de la Defensoría General de la Nación. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias. A mí me encanta cuando Diana me invita a algo, porque siempre sé que es a sala llena, digamos, nunca le vas a hablar a 5 personas, siempre es una cantidad importante de gente. Bueno, yo las y lo felicito por el libro, me toca la tarea de presentarlo brevemente. Yo me dedico al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, yo no sé si ustedes saben, pero la responsabilidad internacional del Estado la puede comprometer cualquier agente público, entre ellos el Poder Judicial. Por eso creo que es especialmente relevante trabajar con el Poder Judicial y en la reforma del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene 2 roles importantes. Muchas veces la responsabilidad internacional del Estado la compromete el propio Poder Judicial a través de sus acciones, pero en otras oportunidades la compromete a través de las omisiones cuando no opera como salvaguarda de las afectaciones de derechos de otros actores, públicos o particulares. Hay numerosos casos internacionales que declaran responsabilidad de distintos estados. Muchos de los casos donde Argentina ha sido encontrado responsable son por acciones u omisiones del Poder Judicial. Algunas de ellas tienen que ver con cuestiones de género que atraviesan este libro. Por eso me parece especialmente relevante pensar la reforma del sistema de justicia en términos amplios, pero dentro de esa reforma a través de aportes feministas, que es lo que viene a proponer el libro. Creo que el libro tiene un primer acierto, que es que ofrece lo que promete en el título. No siempre sucede, este libro sí ofrece lo que está prometiendo en el título, y efectivamente cuando uno relee los artículos ve que hay aportes, y entiendo yo que esos aportes se hacen en 2 niveles, algo adelantó Celeste, hacia el interior del sistema de justicia y hacia el exterior. ¿A qué me refiero con el interior? Cómo el Poder Judicial o el sistema de justicia se organiza como estructura, y hacia afuera qué servicio le presta a la ciudadanía, lo que muchas veces se llama como los y las justiciables. Hacia el interior del sistema de administración de justicia hay una agenda, creo yo, de reforma muy importante vinculada con promover un acceso más igualitario en términos de género, a formar parte de las estructuras del sistema de justicia, a que las personas que se desempeñan en el ámbito del sistema de justicia no enfrenten fenómenos como la segregación horizontal o como la segregación vertical, techo de cristal, piso pegajoso. Si están relacionadas con temas de género sabrán a qué se refieren esos conceptos, pero es un aspecto que sigue siendo relevante en los distintos sistemas de justicia del país y ciertamente también en el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También la agenda hacia adentro, creo yo, que implica
repensar todo el ambiente de trabajo en términos de que sea un ambiente más amigable o por lo menos no hostil a distintas diferencias que existen en materia de género, lo cual implica reformar regímenes de licencia, quizás también implica tener protocolos específicos vinculados a la identificación de sucesos de violencia y al abordaje de sucesos de violencia y al acompañamiento de las víctimas de sucesos de violencia en el propio ámbito del sistema de justicia, etcétera. Esa agenda que yo referí como hacia adentro encuentra respuesta en muchos de los artículos que hay en el libro. Hay libros sobre, por ejemplo, cupo laboral artículos sobre, por ejemplo, cupo laboral trans, que sabemos que es una deuda importante con relación al acceso de ese sector particular, no solo al sistema de justicia, sino al sistema público en general y también al ámbito del mercado de trabajo privado. Hay artículos vinculados a la violencia en el ámbito del trabajo. Fabiana Sosa escribe sobre el convenio 190, Bodnar escribe sobre violencia del ámbito del trabajo. Hay distintos artículos sobre esa cuestión. Hay artículos también que refieren al fenómeno de segregación horizontal, segregación vertical, que tienen enfoques, creo yo, conceptuales que son aplicables a todo ámbito, entre ellos el del sistema de justicia. Y hay en particular también artículos que ofrecen un diagnóstico. Pienso en por ejemplo, en la encuesta de percepción sobre la discriminación hacia el interior del sistema de justicia y cómo eso también ofrece una plataforma de intervenciones, conocer cuáles son los problemas de las personas que trabajan en el ámbito del sistema de justicia también ofrece una serie de pautas de abordaje y de intervención dirigidas a remediarlo. Luego yo mencioné que había toda otra dimensión, entiendo yo, de reforma feminista o donde se pueden hacer aportes feministas al sistema de justicia que tiene que ver con el servicio que le presta a la comunidad. Y ahí, por ejemplo, volviendo a lo que es el ámbito de mi experiencia, que es el derecho internacional y los sistemas de protección internacional de derechos humanos, hay numerosa casuística, numerosa jurisprudencia que declara responsabilidades internacionales del Estado, por ejemplo, por no actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, enjuiciar, sancionar violencia contra mujeres, violencia contra colectivos LGBTI, violencia contra sectores en situación de vulnerabilidad en general. Entonces ahí hay todo un trabajo dirigido a capacitar, educar, formar, controlar, monitorear, de acuerdo a cuál sea en definitiva el problema o la causa que explica ese fenómeno, que es que muchos de estos casos no se investigan, no se enjuician, no se sancionan adecuadamente. Luego también hay otro problema que se repite con suma frecuencia y que tiene relación con el anterior, que son los estereotipos y los prejuicios de género en el ámbito de la administración de justicia, que no solo, por supuesto, los tienen los magistrados o las magistradas, los pueden tener los funcionarios judiciales, pueden existir en el ámbito de la defensa pública, pueden existir en el ámbito de la acusación fiscal, pueden existir en distintos actores, digamos, relevantes del sistema de justicia. Entonces, ahí también hay todo un trabajo dirigido a identificar ese tipo de estereotipos y a identificar de qué manera orientan un abordaje errado de las causas en las que se interviene. Y nuevamente, volviendo al libro, creo yo que ofrece lo que promete. Hay una serie de artículos vinculados con, por ejemplo, la debida diligencia respecto del fenómeno particular del abuso sexual infantil o de la violencia contra las mujeres o de la violencia contra personas trans, solo por mencionar algunos ejemplos. Y si uno va hacia la cuestión de los estereotipos, también hay artículos que tratan la temática no solo a nivel conceptual, sino también a nivel práctico en el sentido de mostrar de qué manera actuaciones u omisiones por parte de los agentes públicos resolvieron erradamente una situación sobre la base de algún tipo de estereotipo basado en la sexualidad, en la identidad de género, en la orientación sexual, etc. Entonces, primer punto por el cual me parece que este libro es relevante, porque ofrece lo que promete y porque realmente hace aportes en esos dos niveles que yo mencionaba, hacia el interior del sistema de justicia, cómo repensarlo en una clave más igualitaria, no solo en términos de género, sino en términos interseccionales. Hay artículos que cruzan la variable de género con la sexualidad, con la situación de discapacidad, con
la situación de clase social, posición económica, edad, bueno, distintas variables. Entonces ahí hay toda una serie de, no recetas, por supuesto, es un libro para pensar, no es un libro que tenga un listado de fórmulas a aplicar en un sentido de este remedio sirve para todo, sino que nos ayuda a pensar ese nivel de problemas hacia el interior del sistema de justicia, pero también nos ayuda a pensar cómo el sistema de justicia puede prestar un mejor servicio a los fines de ser un actor que no comprometa la responsabilidad del Estado, sino que logre hacer lo que está dentro de su alcance hacer para, en definitiva, tener una sociedad más igualitaria, no solo en términos de género, sino en términos de muchísimos otros factores de vulnerabilidad que existen. Hay dos razones adicionales que son mucho más cortas que la primera, porque la primera me llevó a repasar un poco todo el libro, pero hay dos razones adicionales por las que yo creo que este libro es especialmente importante. La segunda razón es porque me parece que es un libro que está pensado en términos estratégicos, y acá me dirán las autoras, las compiladoras, si eso efectivamente es así, pero tiene una coherencia interna, felicito por eso a Diana Mafía, a Patricia Gómez y a Celeste Moretti, pues se tomó el trabajo de conceptualmente articular los distintos artículos, valga la redundancia, en sectores que le dan cierta coherencia interna a un trabajo de 10 años que hizo el observatorio a través de boletines. Creo que es estratégico porque son artículos cortos y muy variados en su contenido, entonces operan como una hoja de ruta incluso para personas que no tienen un conocimiento en el tema, que leyendo 3 páginas al menos identifican rápidamente qué cosas tienen que leer o a dónde tienen que apuntar para más o menos responsablemente empezar a estudiar, empezarse a meter en el tema concreto que el artículo ofrece. Y la tercera razón por la que entiendo que tiene una perspectiva estratégica es porque lo edita una editorial que forma parte del propio Poder Judicial, lo cual uno en principio cree que le da una posibilidad de amplificación del mensaje hacia el interior del propio sistema y maximiza las posibilidades de que lo lean los operadores del sistema, que es uno de los públicos que yo entiendo que razonablemente el libro busca. Y por otra parte, entiendo también que eso es relevante porque yo sé que hay una relación jurídica necesaria, pero que lo edite una editorial que hace parte del Poder Judicial, en algún punto también compromete al propio Poder Judicial respecto de los contenidos que están ahí. Porque si no quedaría como una mera vidriera sobre lo que hay que hacer, pero que coexistiría problemáticamente con una práctica del Poder Judicial que hace absolutamente lo contrario. Entonces creo yo que el hecho de que exista Juzgaire, que exista una editorial auspiciada por el propio Poder Judicial, en algún punto genera un compromiso adicional, al menos la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no digo para hacer todo lo que el libro dice, pero al menos para tomarse en serio sus contenidos y pensar en hacer algunas de las cosas que el libro dice. Y la última razón, es la más cortita, creo que el libro opera como una linda mesa de encuentro. Uno lee el libro y ve personas conocidas, ve personas con las que se cruzó estos últimos 10 años, ve personas con las que interactuó, intercambió opiniones en muchos ámbitos y el libro las agrupa. Esto no significa, desde mi perspectiva, endogamia, porque por el contrario, esa mesa es cada vez más amplia, o al menos tratándose de Diana y su equipo, esa mesa es cada vez más amplia, esa mesa está abierta. Cualquiera que pasó por las aulas de cualquiera de las facultades donde estuvo Diana o por sus equipos de trabajo sabe que no hay un público cerrado o no es un lugar cerrado, sino que siempre está abierto y yo también le doy la bienvenida a eso. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Ahora escuchamos a Dora Barrancos, que es socióloga, historiadora feminista, investigadora superior del CONICET y asesora presidencial ad honorem. Bueno, qué maravillosa la copresencia, qué maravillosa, aún con estos estocados. Qué maravilloso, ¿no? Esta es la especie humana. La especie humana se hizo con copresencia, no hay otra fórmula. Pero bueno, también sean bienvenidos los medios técnicos, no nos pongamos viejas aburridas, tediosas, diciendo que todo lo tecnológico es un peligro para la humanidad. De ninguna manera. Pero bueno, como dice Mariano, esta cancha siempre está llena ahí donde Diana está.
¿Qué es Diana? No lo vamos a comparar con otras figuras deportivas porque no, caeríamos en una absurda misoginia. Vamos a compararla entonces con lo que debe ser comparado, las grandes figuras de América Latina. Diana es una de las grandes figuras de América Latina. Acaba de ser nada menos que conmemorada con el honoris causa en la Jaume I. Así que un aplauso para Diana. Y como dice Mariano, tiene tentáculos maternosos siempre, de los mejores, de los no opresivos. Y este libro es algo muy importante, es un big libro, es un metalibro, un poco parecido a una enciclopedia, a un glosario, a un diccionario. Entonces, como dice Mariano, acá hay de todo, hay de todo. Y tengo que celebrar, por supuesto, a quienes lo organizaron. Celeste y Patricia, junto con Diana. Menudo trabajo, porque andar recorriendo esa producción de casi de 13 años, de 10 años de un boletín en donde evidentemente hay algo que siempre celebramos. Un boletín coloca una fragua de sentidos semiológicos rápidos, importantes y disruptores al mismo tiempo. Es una fragua que hace, que estoy absolutamente segura, muchas magistrados y magistrados se van al glosario, se van a ir a este glosario, ya se van, porque me consta. A veces, no voy a decir quién, pero una figura muy querida, del medio jurídico, me preguntó hace 2 años cómo se podía interpretar un aspecto, ¿no? Y entonces ahí cabildeé rápidamente respecto de cómo son las relaciones que no tienen la institucionalidad de la pareja regular, del cónyuge regular, y cómo se puede interpretar, obviamente a raíz de una circunstancia de violencia. Y entonces lo relacional es lo relacional, puede durar 24 horas, 1 minuto, 2 minutos. Pero lo que hay que interpretar de todas maneras para que la justicia se dé cuenta es cuál es el drama que transcurre en 1 segundo, en 1 minuto. Cuál es el drama relacional de género que transcurre en 1 minuto. Por eso este texto tiene obviamente tantas entradas que hacen absolutamente difícil que nos podamos en estos breves minutos meternos en todas ellas. Hay algunas que me gustaría situar, me he encontrado acá con tantísimos nombres, amigos, queridos, etcétera. La veo a Marcela Rodríguez allí justamente, y no puedo menos que celebrar su pequeño corto texto respecto de lo punitivo, a propósito de algo que fue una especie de encendido y de fragua que es absolutamente incómodo para nuestra razón feminista, y es la posibilidad de tener un registro biológico de ADN de violadores, como si con eso resolviéramos el problema. Recuerdo que un político alguna vez, muy conocido él, no voy a dar nombres, a veces para tampoco estropear la escena estética, ¿no?, que tenemos, que quería un proyecto de ley, estoy hablando de fines de los 90, un proyecto de ley. Ustedes saben que a menudo viene eso, y ahora con estas remesas de derechas que están tan de moda, vienen estas ideas brillantes de que el violador se le ponga un cartel en la casa: acá vive un violador. Bueno, la verdad es que es impactante este pequeño texto de Marcela, porque es un pequeño texto, junto con otros que efectivamente se exponen con una enorme claridad por qué las feministas somos apenas moderadas sancionadoras, y no hay una estructura punitivista que pueda sobrecogernos, porque efectivamente entendemos
en primer lugar, lo que hay que entender. La teluria patriarcal es un inculcamiento que efectivamente es tiene un stock tan transhistórico, tan metaestable, en palabras de Celia Morós, tomadas de Sartre, metaestable, es un sistema metaestable, ¿sí? Se las arregla, de modo que ahí hay algo que siempre sabemos que ocurre, y es que los individuos, y siempre diremos las feministas lo siguiente: por favor, estamos aboliendo al patriarcado, no estamos aboliendo a las personas sexuadas hombres, o que se dicen hombres cis o hombres héteros, o lo que fuera, o conformadas como fuera. Entonces, el problema es el sistema patriarcal. Sistema vertebral en el orden jurídico. Sistema vertebral en el orden jurídico. Inútil volver sobre Catherine MacKinnon, ¿no? Tal vez una de las que mejor he examinado, la falsa universalidad de lo masculino universal del orden jurídico. Entonces, yo creo que estamos en una época de cambios, en una época de gran cambio, es un cambio de época, y este texto lo dice. Tiene, voy a insistir sobre, hay un texto que no me quiero olvidar de quiénes son, muchos nombres, 37, es un poco, pero hay uno de los capítulos que tiene que ver sobre las otras formas de violencia, sobre violencia, obvio, hay una redundancia que debía ser de ese modo, hay redundancia en esta colección sobre todas las fórmulas violentas. Pero voy a señalar el de Felicitas Rossi, no sé, Felicitas si está, ¿dónde está Felicitas? Ah, bien, Felicitas porque primero me parece muy interesante este glosario de conceptos que son precisiones conceptuales respecto de los usos de la palabra violencia. Violencia doméstica, violencia familiar, violencia de género, violencia contra las mujeres. Yo creo que lo que quiere decir Felicitas es que depende de efectivamente la circunstancia. La circunstancia es la que da el enunciado, de algún modo. Pero se debe usar con propiedad. Lo que no puede hacerse es un trasbordo malo, semiológico, de usar un concepto que no corresponde a esa situación. Entonces, me parece que esto es muy didáctico para magistradas y magistrados. Me parece que el otro texto, dentro de violencias otras, es la violencia política por motivos de género de Laura Albaine. Perdón, Laura Albaine, ¿quién es? ¿No está? Bueno, hermoso texto, y les voy a decir por qué. La vez pasada alguien consultaba sobre violencia política y género, ¿no? Y bueno, alguien me consultó y digo, pero hay una enorme cantidad de textos hoy día, enorme cantidad. Bueno, por supuesto que Laura además hace una cita larga de textos que han contemplado. Yo quiero decirles que nuestro texto, la modificación de la 26485, realizada en el 2018, con una ley ad hoc, obviamente, que complementa la 26485, que incorpora la específica violencia que se ejerce en la arena política contra las mujeres, por la condición de politicidad expresa, de fragua política. Todo es político, me refiero a la situación de partidaria, de partidización que toman las mujeres. Y ustedes saben que nuestra ley es escueta en ese punto, ¿no? La modificación de la ley es muy escueta. De todas maneras, dice todo lo que tiene que decir. Pero les quiero decir algo. Analizando los otros días las leyes integrales contra la violencia de América Latina, área que no está tan mal, digamos, en materia de formalización del derecho. Nuestro país en este momento tiene un escalón a más. En este momento se considera Argentina,
lo vamos a decir con modestia, porque seguramente hay gente de otros países de América Latina, así que con mucha modestia. Hemos conseguido escalar algo muy particular, de modo que en materia de repertorios formales de derechos de las mujeres y de las identidades diversas, estamos en una circunstancia muy interesante. Desde luego, esa circunstancia interesante tiene un acoplamiento reciente, nada menos que nuestra ley IBE del 30 de diciembre del 2020 a las 4:14 de la madrugada, ¿no? Esa ley merece que se la recuerde con hora y minutos precisos, está claro, ¿no? Es de esas leyes. Bueno, eso hace una condición de posibilidad muy peculiar, porque no hay ninguna ley que tenga la calidad técnica legislativa que ha alcanzado nuestra ley en este momento. Seguramente pueden venir otras, tal vez mejores. Estamos ahí esperando a ver qué pasa con las decisiones del Tribunal Superior de México y qué es lo que está pasando con cada código penal de cada estado mexicano, porque así es la vida federal. Pero, en fin, las tres que tenemos hasta ahora, los tres estados que rápidamente han tomado decisiones en el orden del Supremo Tribunal, ninguna tiene la técnica que tiene nuestra ley todavía, ¿no? Entonces, comparemos las pocas que existen en América Latina y de lejos la nuestra tiene una muchísima mejor, tiene muchísima más densidad de derecho, eso es lo que quiero decir, mayor densidad de derecho. Y entonces, pero la violencia política, en verdad, no es uno de los capítulos más enormes que tiene nuestra ley integral. Quiero decirles algo, algunos países de América Latina están en default respecto de una ley como manda Belén do Pará. Hay todavía algunos países no tienen esa ley. Bueno, voy a dar uno, Brasil. Brasil tiene la ley María da Peña, que es sobre violencia intradoméstica, pero no tiene ley integral. Y no voy a dar más porque temo por ahí no ser justa, porque a lo mejor en este momento se están tramitando. Obviamente hay también un país que va a estar cercano respecto de la posibilidad de tener una ley IB, que es Colombia, llama la atención, ¿no? Pero Colombia, atención, a veces nos sorprende. Colombia es diástole y sístole. Entonces a veces nos sorprende. Tiene algunas apreciaciones del Código Penal que son muy, muy interesantes respecto del Código Penal nuestro. Y bueno, también el Supremo Tribunal ha dicho algo muy importante, ha ordenado. Vamos a ver qué es lo que pasa con Colombia y si hay una renovación del stock gubernamental en orden progresista, lo tendremos. Me gusta mucho entonces digamos, lo que hizo Laura sobre violencia política por motivos de género, aunque obviamente no redunda este texto en lo que serían los ejemplos muy empíricos. Eso también podía haber sido un riesgo y me parece, no hay nada de eso, sí hay un excelente examen conceptual de qué es ese terreno tremendamente ofuscante. Voy a decirles algo, en términos de ley integral contra la violencia contra las mujeres, la ley mexicana sorprende por el enorme capítulo que le dedica a la violencia política. Impresiona. No hay ningún otro texto que yo, digamos, de los que he tratado, que efectivamente tenga la amplitud. Es todo un tratado, es todo un tratado. La ley mexicana le dedica, no sé, no recuerdo bien, además es una ley enorme, la ley mexicana es enorme, como la ley venezolana es enorme, no es una, la nuestra es una ley doctrinaria, es una ley de doctrina y no está
signada inmediatamente por la punitividad, por lo punitivo. En cambio, Venezuela es una ley de punición. Está articulada la punición de cada uno de las violencias. Amenazas, por ejemplo, son 3 meses de prisión. Amenaza en cualquier sentido, una amenaza. Lo mismo pasa, si mal no me acuerdo, con Costa Rica. En suma, lo que yo quiero decir que este tipo de oportunidades, he tomado 2 ejemplos de violencia política, de punición, y voy a tomar algunos otros, me parece que son le constituyen aportes fundamentales. Nosotras hemos visto que hay un default gravísimo en la formación de las profesiones jurídicas. Si las profesiones jurídicas se siguen formando, como se siguen formando, con una idea de alta estabilidad del derecho, porque hay algo que es un pergamino. Se enseña derecho como si fuera altamente estable. De modo que no se aprecia la dinámica que tiene, inclusive, claro, el derecho es altamente estable, ma non troppo, porque hay una derrocada de conceptos, sobre todo en los últimos 50 años, notable. Y habría falta que cuando se introduce derecho civil, se pudiera ver el cambio histórico que tienen algunos conceptos. ¿Saben por qué? Porque eso me parece que haría que las cabezas estuvieran menos preparadas para la construcción de lo que va a permanecer y es estable. Hay una serie de conceptos que no solamente fueron derrocados en orden a los grandes cambios culturales que hemos tenido, sobre todo de la segunda parte del siglo XX hacia acá, y sin embargo se tramitan como si fueran de alta estabilidad. Lo he preguntado varias veces y estoy muy entusiasmado, a lo mejor con Diana nos largamos a hacer esto, cómo es este trámite de la estabilidad, que hace que efectivamente el trámite de la estabilidad es un dispositivo mental, ¿no? Es decir, el derecho es así, tal claro, pero no tiene casi, no muta, ¿no? Entonces, ni hablar de lo que ha sido el propio derecho penal, desde la construcción a fines del 19, de eximiente por matar, por honor y dolor, a la construcción del feminicidio de hoy día. Es un cambio impresionante. Sin embargo, tengo la impresión de que se tramita. Yo comencé estudiando Derecho, pero felizmente me fui para que la profesión no se degradara. Entonces, lo que quiero decirles es que de la misma manera que cómo se instruye en materia de, y con esto hago la última referencia a la tradición impoluta de las escuelas de derecho, cómo se enseña historia del derecho romano, ¿no? Yo a veces he hecho esto, pero no lo voy a hacer. En historia del derecho, ¿qué se ve? Derecho romano. ¿Y qué se ve del derecho romano? Todo menos lo vertebral, el orden patriarcal del derecho romano, sin lo cual no se puede entender ni la propiedad, ni la apropiación, ni nada de eso. Entonces es algo que, en fin, esta conformación de las profesionales jurídicas tiene un sacudón con todos estos textos, que además son amenos, son sofisticadamente amenos. Ninguno de ellos rebaja para nada la condición de posibilidad. Recuerdo, por ejemplo, también muy cariñosamente, lo que Malú Moreno dedica en términos de lo que serían algunas definiciones, que son, digo, esta es la parte de diccionario por ahí, ¿no? Con estos agregados, digo, que son de enciclopedia. Enciclopedia que, insisto, esto tendría que estar en todas las bibliotecas de magistrados y magistrados, de fiscales, fiscalas, etcétera, etcétera. Yo me voy a referir a último el texto porque creo que ya me consumí todo el tiempo y quería, ven que está todo marcado, pero en fin, me gustó mucho, Claudia Todori está. ¡Ay, Claudia! Perdón, Claudia, estabas emboscada,
Claudia la celebro muy particularmente. Claudia hizo un precioso texto, A los saltos buscando el cielo, y vuelve sobre una tematización, es las agresiones que se producen en el propio sistema de justicia, y además las agresiones terapéuticas. Haga terapia en vez de construir terapia con el propio orden, con el propio trámite de la administración de justicia. Terapia, pero dicho así, esto me hace recordar a lo que encarna Baudelón, que ha trabajado una gran investigación con múltiples agentes de investigación. Recordaba en uno de los trabajos, aún en tribunales, en sistemas de justicia que tienen especialización en violencia de género, no falta la violencia de género. Y recuerda que una persona que va y se encuentra con la jueza, hay obligación en ese punto, y la jueza la mira y le dice, ¿y por qué demoró tanto tiempo? ¿Cómo es posible que usted pasara esto y no viniera? La reta a la denunciante. O sea, esto es bastante común. Esta norma, esta producción de norma edificante, que es como una consecuencia. Me gustaría, por último, celebrar el juicio por jurados, los desafíos para garantizar una justicia con perspectiva de género, de Nicolás, que acabo de conocerlo, Papalía, y a quien ya le dije que me había gustado mucho, porque no discutimos la democratización íncita que tiene el régimen de la instauración de jurados populares. Pero hay que tener mucho cuidado, porque los jurados populares están embebidos de esto que llamamos la estabilidad transhistórica patriarcal. Están embebidos del sentido común, que hace fragua con el sentido común y que además constituye sentido común en la apreciación de los hechos, que es lo que deben hacer. Entonces, nos ocurrió, estuvimos con Enrique Stola, acá hay una excelente también entrevista con Enrique, a propósito de lo que ocurrió en Mar del Plata con el Tribunal Popular, y que determinó obviamente una situación dolorosísima, una apreciación de percepción, obviamente, de percepción aglutinada, constitutiva del orden de lo común, de lo que se piensa en esa comunidad de sentido, ¿no? Entonces, y discutimos mucho en ese momento con gente de Mar del Plata, que no se puede, si no hay, evidentemente, una capacitación. Si juezas y jueces todavía están tan lejos de una capacitación, de una articulación, ¿no?, de una vibración, de una sensibilidad nueva, necesitamos sensibilidades nuevas. Después está esto, sensibilidades nuevas. Lo que necesitamos es que haya una nueva estructura de sentir, diría Raymond Williams, porque el resto viene por añadidura. Entonces, digo, y una piensa en la propia evolución que uno ha hecho como ser humano, ¿no? Las cosas me llegaban primero acá, me golpeaban y hacían un despertar. Luego es necesario, obviamente, elaboración inteligente, elaboración con neuronas, no elaboración solo con sensibilidades. Pero bueno, creo que hay ahí un riesgo y algunas materias no son propias todavía para el tratamiento de jurados tan populares, que seguramente pueden estar muy, muy colonizados con las fraguas viejas del sentido común. La fragua vieja del sentido común es, ella estaba en la playa, estaba en bikini, y estaba en una carpa, sola. Y entonces entró un chico, ella lo invitó. Bueno, entonces está justificada la violación. Entonces, lo que quiero decirles es que esto es lo que tenemos que impedir. En fin, este texto, es un texto para esos impedimentos. Ojalá haya mucho uso, como yo digo, perdón por la falta de imaginación más académica, mucho sobaco con este libro. Muchísimas gracias.